Buenas noches, estimados participantes. Vamos a continuar con lo que hicimos el jueves pasado, ¿no? Respecto a formulación de proyectos. Y ahora lo que vamos a tratar de enfatizar a partir de los aspectos conceptuales indicativos que vimos el día jueves es enfatizar más en la parte práctica. Entonces voy a usar la exposición matriz que también se las deben haber entregado para que ustedes puedan haber avanzado en la lectura, pero voy a explicar ahora todos esos aspectos y además voy a utilizar archivos sobre ejecución del proceso de formulación de dos proyectos para explicar también ahí cuáles son las consideraciones de los mismos. Entonces vamos a desarrollar esta parte. Esperemos trabajar ahora principalmente análisis de oferta, análisis de demanda y de oferta, y de repente el balance entre las mismas, y ya para mañana dejamos todo el tema de programación de actividades y costo del proyecto. Entonces vamos a continuar con el esquema pauteado. La lógica de esta parte práctica es que vamos a hacer en estos 2 días es que ustedes como participantes puedan tener un correcto dimensionamiento de la demanda y de la oferta a partir de los conceptos que hemos visto el día jueves, y así mismo realizar el cálculo de los costos del proyecto. Entonces, primera característica importante, ya en la parte práctica, la formulación, en el proceso de formulación, en la fase de formulación de los proyectos de inversión pública, se tienen 3 partes bien diferenciadas. Una, denominada estudio de mercado, que está compuesta por el horizonte de evaluación, por la demanda, por la oferta y por el balance entre la oferta y la demanda. Un segundo aspecto de estudio en la fase de formulación es el estudio técnico. El estudio técnico contempla 5 aspectos, ¿no? El tamaño del proyecto, la localización del mismo, la tecnología que se va a utilizar para poder desarrollar el proyecto, la organización, que tiene que ver ya con la gestión del proyecto, la perspectiva sobre la gestión del proyecto, y la implementación, que esto nos da criterios específicamente de la programación de actividades, y para eso se hace un estudio técnico. Y la tercera parte el tercer estudio que se hace en la fase de formulación es el estudio económico, donde se ve la inversión que se va a hacer a partir del proyecto de inversión pública, la operación y el mantenimiento, ¿no? Entonces vamos a tratar de abordar todos estos 3 tipos de estudio y a partir de eso vamos a tratar de enfatizar. Como les dije, vamos a focalizarnos principalmente en el estudio de mercado. Hoy día vamos a tratar de avanzar lo más posible en el estudio de mercado con los casos que hemos preparado, y si se puede avanzamos algo del estudio técnico, si no mañana acabamos todo lo que es estudio técnico y todo el análisis del estudio económico. Entonces, volvemos al gráfico inicial con el que empezamos, ¿no? Recordar que esta fase de formulación de proyectos contempla 6 etapas. La primera, que es el horizonte de evaluación, el análisis de demanda, el análisis de oferta y el balance de oferta y demanda. Como ustedes verán, es la parte más crítica del proceso de formulación y es en la que vamos a tratar de poner todo el énfasis hoy día. Y luego ya viene la parte de programación de actividades, que está ligado a lo que sería estudio técnico del proyecto, y el costo del proyecto, que está ligado al estudio económico. Entonces, en términos prácticos, podemos entonces enfatizar que vamos a resaltarlo, estas primeras 4 etapas de la fase de formulación tienen que ver con lo que se conoce como estudio de mercado. Entonces, esta parte tiene que ver con el estudio de mercado. Luego, esta parte de acá de programación de actividades principalmente le da fuerza a lo que es el estudio técnico. Y finalmente, esta última parte de costo del proyecto es la que le da fuerza al estudio económico. Entonces, bajo esas características, cubrimos los 3 tipos de estudio en el proceso de formulación de proyectos. Entonces, hoy día vamos a tratar de enfatizar principalmente el estudio de mercado. Ahora, es importante siempre, no solamente que se les enseñe la metodología, sino
también que se les enseñe cuáles son los instrumentos que se usan para el desarrollo metodológico y cuáles son los resultados que se esperan a partir del desarrollo metodológico. Entonces, si hemos dicho que son 3 tipos de estudio para formular un proyecto, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que cuáles son los instrumentos para cada tipo de estudio. Para el primer tipo de estudio, que es el estudio de mercado, lo que se hace, el instrumento que se utiliza es un instrumento que nos permita estimar la oferta y demanda, principalmente para buscar ¿qué? La denominada población objetivo, es decir, cuál va a ser la población que se va a beneficiar del proyecto de inversión pública que estoy determinando. Con esa población objetivo, si yo logro determinar la población objetivo, voy a poder dimensionar y obtener como resultado la determinación de los beneficios que va a tener el proyecto. Importante la determinación de los beneficios, porque si yo tengo la determinación de los beneficios, yo puedo contrastar los beneficios versus los costos, y una vez que contrasto los beneficios versus los costos, voy a poder ver qué tan útil es el proyecto en base a la inversión que quiero desarrollar. Además de este estudio de mercado, vamos a tener los otros 2 estudios que les comentaba, el estudio técnico y el estudio económico. En el estudio técnico, como ya bien habíamos referenciado, lo que hacemos es analizar el tamaño, la localización, la tecnología o estrategia, o la reducción de los costos de transacción para poder desarrollar los procesos, la organización y la implementación. ¿Cuál es el resultado de todo este estudio técnico que está ligado a la programación de actividades? Es analizar cuáles son las componentes para ejecutar el proyecto, de tal manera que me permita obtener los beneficios. O sea, si yo sé qué beneficios quiero tener, luego tengo que ver todo el enfoque estratégico operacional que voy a desarrollar para establecer esos beneficios. Entonces, este análisis de componentes me va a permitir llegar a estos beneficios. Ahora, ese análisis de componentes se desagrega ¿en qué? En actividades y tareas. Entonces, el proyecto, para cubrir cierto nivel de beneficios mediante un análisis de componentes, establece cuáles son las actividades y tareas. Y a partir de las actividades y tareas, yo puedo hacer el dimensionamiento económico de lo que va a significar realizar el proyecto. ¿Para eso qué hago? Hago el estudio económico y con eso obtengo la dimensión económica del desarrollo del proyecto. ¿Cómo se desglosa eso instrumentalmente? Se desglosa en la inversión, que ahí tengo que ver la fija y las de intangibles, y el capital de trabajo, ¿no? Para hacer un proyecto de inversión pública tengo que establecer cuánto va a ser el nivel de inversión que voy a hacer, cuál es el capital de trabajo, y esa es una primera vertiente. Y luego, cuáles son los costos operativos del proyecto mismo, es decir, lo que está ligado a la operación y mantenimiento del proyecto. Acuérdense que siempre en el estudio económico hay una parte de inversión específicamente y hay una parte de operación y mantenimiento. Hace mucho tiempo los grandes problemas que habían de los proyectos de inversión pública era que solamente en el estudio económico se ponían los gastos de inversión y entonces cuando la obra o el proyecto se desarrollaba, se hacía, se terminaba, pero luego como no había el análisis pertinente para el tema de operación y mantenimiento, los proyectos quedaban como grandes elefantes blancos. Para que eso no suceda, ahora en el estudio económico, aparte de los aspectos de inversión y de gastos de capital de trabajo, se colocan los gastos operativos que están especificados en todas las acciones de operación y mantenimiento del proyecto. ¿Cuáles son los resultados esperados a partir del estudio económico? Es la determinación del costo y presupuesto. Entonces, si yo tengo el análisis de componentes en base al estudio económico, yo voy a poder determinar todas las actividades y tareas relacionadas al desarrollo del proyecto. Y si yo pongo un costo a todas las actividades y tareas de inversión, de capital de trabajo, los costos operativos que son operación y mantenimiento, voy a poder tener como resultado la determinación de los costos y por lo tanto del presupuesto del proyecto. Algo muy importante en el proceso de formulación, porque contra el costo y el presupuesto del proyecto, yo voy a poder entrar a la última fase de la
preinversión, que es la fase de evaluación del proyecto, que eso lo va a ver otro colega en este curso, y que con la evaluación voy a poder hacer los análisis de costo-efectividad, de costo-beneficio, los análisis de sensibilidad, para poder determinar la viabilidad, no solamente técnica, sino económica del proyecto. Importante para poder establecer los parámetros que va a tener el proyecto en la recuperación de los costos de inversión a partir de los beneficios generados. Entonces la ruta un poco crítica de los instrumentos es la siguiente: determino, en función de estimaciones de oferta y demanda, determino los beneficios. En base a los beneficios, analizo cómo voy a hacer todos estos, voy a operar, voy a gestionar el proyecto mediante tamaño, localización, tecnología, estrategia, organización e implementación, y analizo las componentes del proyecto. Esos componentes del proyecto se desglosan en actividades y tareas que me permiten determinar el nivel de inversión y de gastos de capital de trabajo, tanto así como los costos operativos de operación y mantenimiento, y con eso determino los costos y presupuestos. ¿Qué quiere decir? Que estos tres tipos de estudio están enlazados entre sí y nos permiten determinar todo el proceso de formulación del proyecto. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el primero, que para mí, a mi parecer, es el más importante. Si uno hace un buen estudio de mercado, va a dimensionar claramente los beneficios del proyecto, y si uno tiene una buena dimensión de los beneficios del proyecto, que en temas de logros se establecen a partir de las metas esperadas, yo voy a poder determinar cuál van a ser las componentes que necesito para gestionar el proyecto, y con esos componentes determinar las actividades y tareas, y con las actividades y tareas establecer los parámetros para poder llegar al costo y presupuesto del proyecto. Muy bien, este es el punto básico entonces en el proceso de formulación, que es el estudio de mercado. Entonces vamos a dar algunas consideraciones, teniendo en cuenta que los proyectos por lo general son de dos tipos: los sociales, donde hay que tener en cuenta esa característica especial, y los productivos, ¿no? Donde también tienen algunas características especiales, porque al ser productivos tienen una lógica más de mercado. Entonces, para un estudio de mercado en el marco del ENIC, porque ojo acá, hay que tener cuidado, en el sector privado los estudios de mercados son parecidos, pero tienen otro tipo de connotación, que es el del interés particular de la actividad económica a la que se somete. Hay un concepto que se está usando ahora, bueno, es un concepto antiguo, pero que se está usando cada vez más en el sector público, que se llama valor público, ¿no? Todo servicio tiene un valor. Entonces, en el caso del sector privado, no hay problema con respecto a ese valor del servicio. ¿Por qué? Si yo soy un empresario que produce zapatillas, entonces yo, para mi estudio de mercado, yo ya casi sin necesidad de estar analizando tanto la demanda como la oferta a nivel de los diferentes tipos de poblaciones, la población referencial, la población potencial, la población objetivo, yo lo puedo hacer de un nivel de desagregación más interesante, en el sentido de que tengo focalizado el consumidor. Mi consumidor no va a ser el que consume zapatos, mi consumidor va a ser el que consume zapatillas. Y si las zapatillas son de algún tipo específico, por ejemplo, zapatillas para basquetbolistas, entonces yo tendré que hacer mi estudio de mercado en función a esa demanda. Eso no ocurre en el sector público. En el sector público, si yo quiero hacer un proyecto productivo, yo no tengo un tipo de consumidor, como ocurre en el sector privado. Tengo diferentes tipos de ciudadanos que requieren ese servicio, y por eso se hace más complicado. A ese concepto que se está desarrollando hoy en la vertiente internacional se le conoce como valor público. La diferencia entre un servicio con valor privado es que la demanda y la oferta se tiene capturada en función al tipo de servicio que el empresario, en este caso del sector privado, quiere brindar. Mientras que en el sector público uno tiene que hacer un tipo de servicio con un valor público que tenga la posibilidad de atender las necesidades y expectativas de diferente tipo de consumidor. Diferente tipo de consumidor, no un solo tipo de consumidor. Y entonces por eso es que el concepto de valor público ha tomado bastante relevancia. Por eso que en el caso de los proyectos de inversión pública, detrás de esos proyectos de inversión pública hay un producto que es un conjunto de bienes o servicios que tiene que ver con
un desarrollo de un valor público que tiene diferentes tipos de ciudadanos, entre comillas, consumidores de ese bien o servicio público, con diferentes tipos de intereses, expectativas y necesidades. Pero el proyecto o el producto tiene que responder a ese abanico de tipos de ciudadanos que van a requerir del bien o servicio. Y eso es lo que lo hace diferente. Un concepto importante para que puedan entender cómo se hace un estudio de mercado, porque ustedes de repente, vamos a poner, googlean estudio de mercado y les va a salir un montón de referencias de estudio de mercados, pero principalmente del sector privado, porque es el sector privado el que hace más estudio de mercados, por cierto. Pero tienen que tener cuidado porque esa tiene una sintaxis diferente a la que se usa en el sector público. Esa es la primera gran recomendación. Luego la segunda recomendación es diferenciar entre lo social y lo productivo, que son los dos tipos de proyectos. Inclusive entre los famosos proyectos de fortalecimiento de capacidades que se dan en el marco del proyecto SNI. Son poquísimos. En el tema de fortalecimiento de capacidades es todavía más difícil valorar el tema de valor público, por eso es que hay pocos proyectos aprobados por el Sistema Nacional de Inversión Pública en ese sentido. Pero nosotros vamos a focalizarnos en los proyectos sociales y productivos a lo largo de toda esta sintaxis metodológica práctica. Y voy a mostrarles de esos dos qué es lo más complejo, el de proyectos sociales. Entonces les voy a mostrar dos casos de proyectos sociales de los dos sectores más importantes en temas sociales, que es salud y educación, ¿no? Entonces, en proyectos sociales, para el estudio de mercado hay que tener 4 cosas en cuenta. Primero, cuantificar la población afectada actual. ¿Cuál es esa población? Esa es la que tengo que tratar de cuantificar. Para ello, tengo que determinar específicamente una referencia geográfica. Es decir, un radio de acción del bien o servicio público que se ofrezca a partir del proyecto social. Y estimar para esa población afectada actual, en el marco de una referencia geográfica, cuál es su evolución en los próximos años. Acuérdense que eso es importante en la lógica del horizonte de evaluación del proceso de formulación del proyecto, que no puede pasar más de 10 años, como lo vimos en la clase anterior. Y entonces, en función a eso, se pueden definir cuáles son los bienes y servicios necesarios. Ojo ahí, la palabra necesarios no es una sintaxis solamente gramatical, sino que los proyectos nacen porque existen necesidades. ¿Quiénes tienen esas necesidades? Quienes necesitan que esas necesidades se les atiendan son los que definen el nivel de los bienes y servicios requeridos para ese cometido. Entonces hay que definir bien los bienes y servicios, porque en función a esa definición de bienes y servicios tú puedes tener algún tipo de ajuste en la población afectada. Por ejemplo, yo no puedo construir un hospital si lo que necesita la población es atención primaria de la salud, porque la atención primaria de la salud se da a nivel no de hospitales, sino se da a nivel de centros de salud o postas de salud. Claro, pero si la necesidad es de especialidades, de que la necesidad de la población es en diferentes tipos de especialidades, eso, las especialidades, los médicos especialistas ya no están en una posta ni en un centro de salud, ahí sí están en un hospital. Entonces, cada tipo de bien o servicio tiene un tipo de necesidad que atiende. Y eso en perspectiva de lo que tengo que tener cuidado al momento de establecer el estudio de mercado. Con esos 4 criterios puedo desarrollar la parte metodológica del estudio de mercado. Eso en el caso de lo social. En el caso de lo productivo son 3 características que tengo que tener en cuenta. En este caso se parece un poco más al tema de los estudios de mercado del sector privado, pero tienen algunas características que las voy a pasar a explicar. Primero, hay que identificar los competidores o oferentes. Yo diría más oferentes, es decir, ¿quién más, al igual que yo, en este caso, qué otra entidad pública, o puede ser privada, está desarrollando los mismos bienes o servicios productivos que yo estoy pensando proporcionar a partir del proyecto? Y esto es importante, ¿para qué? Para no duplicar esfuerzos y para no establecer ineficiencias en el gasto.
Ahora, esa identificación de competidores también sirve para establecer si hay parámetros de intersección, por ejemplo, respecto a los niveles de radios de acción que tiene cada proyecto productivo. Porque si no, eso puede generar un conflicto de intereses entre los proyectos, entre lo hecho y lo que se va a hacer. Y ese radio de intersección puede generar alguna complejidad. Esto es como una teoría de conjuntos, ¿no? O sea, lo voy a poner gráficamente. Si este es el conjunto de lo ya realizado y este es el conjunto de lo que está por realizar, hay que tener cuidado que estas intersectaciones no se den, porque si se dan estas intersectaciones hay duplicidad. Y cuando hay duplicidad hay ineficiencia del gasto, porque al haber ineficiencia del gasto, lo que está pasando es que si estos dos proyectos que tienen puntos de intersección son proyectos que se hacen con plata del Estado, entonces es el Estado el que está gastando el doble en este área de interés. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es generar un proyecto nuevo que no tenga vinculación con proyectos antiguos y que por lo tanto pueda yo identificar claramente cuáles son las características. Y para eso tengo que identificar los oferentes, para ver si hay niveles de intersección o no que generen duplicidad o conflicto de intereses. Un segundo elemento es cuantificar el tamaño de los consumidores, es decir, el tamaño de la demanda. ¿Cuánto es el tamaño de la demanda? ¿Para qué? Para saber hasta cuánto voy a cubrir con el proyecto y saber las brechas. Voy a suponer, esto es lo que yo ofrezco y de repente el tamaño de la demanda es todo esto. Entonces hay una serie de elementos que no están considerados y yo voy a establecer sobre esto una buena ejecución del proyecto y luego voy a tratar de ver cómo en el futuro identifico la brecha. Ahora, lo otro que puede pasar, que es el gráfico al revés, de repente mi proyecto es todo esto y en realidad lo que tengo que atender es esto. Eso también es ineficiente porque estoy gastando plata de más para desarrollar en función a las características de la demanda. Entonces estoy haciendo un proyecto demasiado grande respecto a la demanda identificada. Entonces tengo que tener cuidado en eso porque si no sobredimensiono el proyecto. Y cuando hay sobredimensionamiento del proyecto es inútil el desarrollo de los recursos en el tiempo presente. Y teniendo en cuenta esas dos características también puedo analizar la existencia del mercado por un lado, es decir, que hay demanda potencial y que hay oferta que no está cubriendo toda esa demanda, y la sostenibilidad económica. ¿Qué quiere decir? Es sostenible económicamente porque hay demanda insatisfecha, que puede hacer crecer la oferta o cubrir la actual oferta que se tiene para desarrollar el proyecto. Entonces, esas son consideraciones que se abordan tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? Finalmente no. Segundo elemento. Una vez que ya identificado el estudio de mercado, ¿qué es el estudio de mercado? Vamos a ver qué elementos debo tener en cuenta en ese estudio de mercado. El primer elemento, el horizonte de evaluación, ¿no? Y en el horizonte de evaluación, como lo veíamos la clase anterior, ¿no? Considerando que esto compara el tiempo en el cual se hace la comparación de los ingresos y beneficios, y teniendo en cuenta que el estudio de mercado me da relación sobre los beneficios, tengo que tener en cuenta cuál es el parámetro de evolución, a partir de lo cual yo puedo dimensionar la parte de operación, mantenimiento, inversión y por lo tanto luego los costos y gastos que se van a requerir, ¿no? Entonces en esa lógica, un ejemplo de construcción de ese análisis temporal a nivel de horizonte de evaluación es que teniendo en cuenta la fase de inversión, bueno, las tres fases en realidad, porque la preinversión es como el año cero, ¿no? Pero la fase de inversión, ¿cuándo empieza? Y esto es algo bien importante, ¿no? Porque muchos piensan que la fase de inversión empieza cuando se construye la obra o cuando se inicia el proyecto. No. Hay un proceso de preparación de enlace entre la fase de preinversión y en la fase de inversión el inicio del proyecto, que es el expediente técnico. Este expediente técnico. Esto también tiene que estar
catalogado. Desde el mes que empieza a desarrollarse el expediente técnico es el mes en que se inicia la fase de inversión. Entonces la inversión se inicia con el expediente técnico. Primera gran reflexión. Segundo, terminado el expediente técnico, aprobado el expediente técnico, se inicia el proyecto con los desembolsos respectivos. Y ahí habrá un momento de inicio. Luego hay un proceso de desarrollo del proyecto, de ejecución del proyecto, de lo que está dispuesto en el expediente técnico, y luego que se termine el proyecto, ¿no? Luego que se termine el proyecto, ya estamos acá, hay un proceso de desarrollo de capacidades. ¿Para qué? Para operar y mantener el proyecto. Se desarrollan esas capacidades y luego ya hasta ahí acaba todo el proceso de inversión. El proceso de inversión tiene tres partes en términos prácticos de horizonte de evaluación. Uno es el expediente técnico, que ahí todavía no hay nada ejecutado. El expediente técnico afina lo que se haya aprobado en el proyecto. Luego, la construcción o inicio del proyecto, desde el inicio a su fin, ¿no? Desde el inicio a su fin. Y luego un proceso de desarrollo de capacidades. ¿Para qué? Para la posinversión. En la posinversión, ¿qué entra como factor relevante? La operación y mantenimiento del proyecto. Y es ahí donde se va hasta los 10 años como máximo, ¿no? Para hacer el análisis del flujo entre los costos y los gastos y poder obtener los beneficios incrementales dispuestos en torno al proyecto. Esas son las consideraciones en la perspectiva del horizonte de evaluación. ¿Qué más sigue luego? El análisis de la demanda. Para el análisis de la demanda, ya tengo el horizonte del proyecto, ya sé más o menos cómo voy a plantear eso, entonces yo ahora tengo que hacer el análisis de la demanda. ¿Cómo hago el análisis de la demanda? Bueno, hay dos factores de desarrollo, ¿no? El primer caso es para los proyectos sociales. ¿Cuáles son los conceptos básicos que debo tener en cuenta en los proyectos sociales? Acuérdense que lo que más interesa entre la estimación de la oferta y la demanda es la población objetivo. Y esa población objetivo está en el lado de la demanda, no está en el lado de la oferta. El lado de la oferta reacciona para cubrir esa población objetivo. El reto de todo proyecto, o el paradigma de todo proyecto, es que con un proyecto tú puedas atender toda la población objetivo, lo cual a veces es bien difícil de desarrollar por las características y complicaciones que tiene la población objetivo. ¿Cómo llego a la población objetivo entonces? Eso es lo principal, ¿no? Tengo que tratar de llegar a definir cuál es esa población objetivo. Primera parte que hago, establezco una población de referencia. ¿Qué es la población de referencia? Es la población total del área o áreas geográficas donde se va a llevar a cabo el proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que identificar dónde voy a hacer el proyecto y cuál es su nivel de incidencia de este proyecto. Entonces tengo que tener una clara reflexión sobre el proyecto. ¿El proyecto es distrital o es en un centro poblado o en varios centros poblados? ¿El proyecto es interdistrital? Si es interdistrital ya tiene cobertura provincial. ¿O es interprovincial? Si es interprovincial ya tiene cobertura departamental. Entonces yo, en función a las características que tenga el proyecto, teniendo en cuenta su incidencia en el territorio, yo, o en el área geográfica, yo establezco cuál es la población de referencia. Una vez que establezco la población de referencia, tengo que analizar cuál es la población afectada dentro de la población de referencia respecto al proyecto. Entonces yo tengo que ver cuál es esa población afectada, que es una parte de la población de referencia que va a requerir de los servicios del proyecto para satisfacer su necesidad. Poner un ejemplo de esto. Yo puedo tener un proyecto que está dentro de un distrito. La población de referencia es todo el distrito, pero el proyecto solamente va a permitir brindar servicios a una determinada cantidad de población que está dentro del distrito. De repente el distrito tiene 100 centros poblados y solamente el proyecto va a poder brindar posibilidades de satisfacer las necesidades a 20 centros poblados. Entonces, la población de referencia será los 100 centros poblados, pero la población afectada será los 20 centros poblados que van a requerir de los servicios del proyecto para satisfacer su necesidad. ¿Eso cómo se le conoce? Como población carente o población demandante. Ahora,
Ya tengo la población demandante, que es como se puede decir la que puede requerir del servicio. Pero luego tengo que encontrar la población objetivo. ¿Qué es la población objetivo? Es parte de la población afectada del proyecto una vez que se han examinado los criterios y restricciones en función a las condiciones para su atención. Voy a tratar de poner un ejemplo práctico, ¿no? Yo puedo establecer que voy a hacer un centro de salud para los 20 centros poblados, pero de los 20 centros poblados, ese centro de salud, voy a poner un caso hipotético, solamente atiende el criterio es que solamente atiende a los pobres, y que el otro criterio que voy a poner es que solamente atiende a los pobres que se dediquen al trabajo agrícola, una restricción. O sea, no pueden ser todos los pobres, la restricción es que se está dando para un determinado actividad económica. Entonces, la población objetivo forma parte de la población afectada, sí, porque de repente todos quieren ir al centro de salud, pero por los criterios y restricciones que tiene la atención del bien o servicio público que ofrece el proyecto, de repente la población se ve pequeña. Ahora, ¿qué puede suceder? Puede suceder también que toda la población objetivo, que la población objetivo sea en su conjunto toda la población afectada. También puede suceder eso. Es decir, que los criterios y restricciones sean nulos y por lo tanto toda la población afectada pueda ingresar y hacer uso del servicio. Eso se da en otros países, por ejemplo, cuando la salud es universal para todas las clases sociales. Y entonces una posta tiene una población afectada que puede ser a la vez toda su población objetivo. Y lo cuarto que debo tener en cuenta en el caso de los proyectos sociales es que la población ya atendida por otras entidades de oferta no las debo mezclar, ¿no? Porque si no, estaría generando la duplicidad. Por lo tanto, tengo que saber si la población, cuál es la población ya atendida por otras entidades de su oferta, ¿no? Esa es la característica de desarrollo. Esto pasa muchas veces en salud también, ¿no? Que a veces la población, tiene una posta al lado y prefiere, creo que les contaba, irse al hospital, que tiene a 10 cuadras. Porque el razonamiento es que en el hospital hay mejor atención que en la posta. Pero lo que hacen es afectar a la población objetivo del hospital. ¿Por qué? Porque hacen que haya más colas, que haya más duplicidad en la atención y que vayan por una atención que de repente podría ser absuelta por un centro de salud o una posta que está más cercana. Entonces, movilizan la demanda hacia un lado que no tiene la posibilidad en función a su oferta de atender. ¿Y qué generan? Generan problemas de ineficiencia, ¿no? Entonces los proyectos de inversión buscan ex ante, a partir del análisis de la demanda, establecer los parámetros con los que se está haciendo el proyecto para poder tener una adecuada sintaxis de cómo se desarrolla. Entonces, acá vamos a ver algunos casos para que se pueda entender numéricamente. Yo puedo tener en un proyecto determinado, ¿no? Un análisis de cuál es la población afectada. ¿A partir de qué? De saber, primero, cuál es la población de referencia, es decir, en el ámbito de intervención de todo el proyecto. Entonces acá, por ejemplo, se muestra como ejemplo que yo puedo tener una población de referencia de 3.567 habitantes. Ese es mi 100%, mi conjunto total. De esos, los que son poblaciones afectadas, que es decir, que son poblaciones carentes o que tienen necesidad del proyecto, solamente son 2.410, que es el 70%. Y hay población que no está afectada, que no requiere del proyecto, pero que pertenecen a la población de referencia. Una vez que encuentro la población afectada, tengo que ver cuál es la población objetivo. ¿Cómo saco la población objetivo? Mirando hacia dónde puede ir el proyecto a nivel de meta del proyecto. ¿Para cuánto está posibilitado el proyecto atender? Es decir, ¿a cuántos de esos 2.497 habitantes va a poder atender el proyecto? Y entonces tengo que ver qué es capaz de hacer el proyecto. Y mirando el horizonte de evaluación.
De repente el primer año puede hacer una parte, el segundo año puede hacer un poquito más, el tercer año y así sucesivamente, hasta llegar a un límite. La población objetivo tiene un límite. ¿Cuál es el límite máximo de una población objetivo? Es que la población objetivo, toda esta población objetivo, sea igual a la población afectada. Eso casi no ocurre, como les decía. ¿Por qué? Porque por lo general las necesidades son siempre mayores que lo que se puede entregar desde los proyectos de inversión pública. Pero tengo que saber, ¿para qué? Para establecer esto, esta población aplazada, o lo que se conoce en el argot público como la brecha. Esto sirve para determinar la brecha. Acuérdense bien de esto. La población que no se puede atender con un proyecto que es parte de la población afectada se le conoce como brecha. Entonces, si yo construyo un puesto de salud para 1998 habitantes, ¿no? Y solamente con eso estoy atendiendo a 2497 habitantes, entonces va a haber una cantidad de habitantes que no va a ser posible atender por ese centro de salud. ¿Qué tengo que hacer? Buscar una acción concreta para atender a esos 499 habitantes. Porque si no hago una acción concreta, ¿qué es lo que puede suceder? Que esos 499 habitantes se movilicen hacia la meta del proyecto. ¿Y qué va a pasar? Va a haber colas, no se va a poder atender, porque el proyecto, es decir, en este caso el centro de salud, no está preparado. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se suele hacer es, para atender esos 499, tengo que construir otro centro de salud. No, porque un centro de salud es un nivel de referencia mayor. ¿Qué tengo que construir? De repente una posta. Y ya con una posta atiendo a los 499 habitantes. Y con esa posta ya trato de manejar adecuadamente la demanda. Por eso que yo les decía también en la clase anterior que no recién en la formulación me debo dar cuenta de estos parámetros de mal diseño. Cuando yo hago el diseño, la fase de diseño, la fase de identificación del proyecto y diseño del proyecto, tengo que tener en cuenta qué es lo que va sucediendo en la fase de formulación. Y les decía que para eso se tienen en cuenta 3 criterios. Primero, las competencias. Segundo, los recursos. Y tercero, la priorización. Esos son los 3 criterios que sirven de enlace para que conforme yo voy haciendo identificación y diseño, vaya pensando el proceso de formulación de manera adecuada. Entonces, esto se pone de ejemplo en esta perspectiva. Ahora, ¿qué pasa cuando el enfoque de mercado o necesito de un enfoque privado desde el punto de vista productivo, ¿no? Porque hemos visto desde el punto de vista social. Desde el punto de vista productivo, lo que tengo que ver es, como es un tema productivo, la población del área de mercado, que es la que se va a enlazar al proyecto productivo. Entonces, analizo la población del área de mercado, que sería lo que denominamos población de referencia, y luego veo cuál es, respecto al desarrollo productivo, la demanda potencial, la que va a estar con necesidad o interesada en el proyecto productivo, y determino cuáles son los que demandan. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, una área de mercado respecto al riego agrícola, ¿no? Un proyecto que es productivo, riego agrícola. Y yo lo que estoy ofreciendo es un proyecto de riego por goteo. Pero hay una parte de esa población que necesita regar sus cultivos, que son 5.000 demandantes. Hay una parte que requiere de ese riego por goteo y hay otra parte que no requiere del riego por goteo. ¿Por qué? Porque tiene posibilidad de desarrollar su propio sistema de riego. No necesita de riego. De repente tiene sus pozos tubulares o pasan los canales de riego por sus hectáreas de cultivo, y entonces no necesitan de riego por goteo, tienen posibilidad de agua. Y en cambio hay otra parte de la población que no tiene esa posibilidad de agua y que la poca agua que tiene necesita potenciar su uso. Y para eso la alternativa de riego por goteo es la adecuada. Y entonces hay una demanda potencial. Pero luego, ya sé que el proyecto es riego por goteo, pero luego yo no tengo
para 3.500 demandantes, riego por goteo. Solamente con el proyecto de inversión pública que estoy haciendo voy a tener para satisfacer la demanda de 2.800 agricultores. Y entonces yo le tendré que dar solamente para esos 2.800. Pero por eso les digo, cada vez que hago un proyecto tengo que saber para cuánto de meta puedo hacer. En el caso de los proyectos productivos, eso se llama demanda efectiva. La demanda que efectivamente voy a poder atender con el desarrollo del proyecto. ¿Y para qué me va a servir? Nuevamente me va a servir para que una vez que ya sé a cuántos voy a poder atender, efectivamente pueda saber a cuántos no voy a poder atender. Ahora, de repente ocurre otra cosa, que yo sí puedo atender a todos, a los 3.500, pero de repente hay una población que sí va a poder pagar por un metro cúbico de agua o un metro cúbico de servicio operado y mantenido, porque no solamente hay que ponerle infraestructura, sino que luego hay que operarla y mantenerla, y eso tiene un costo. Pero ese costo solamente lo pueden cubrir de los 3.500, 2.800. Y yo puedo darle servicio a todos, pero como solamente hay 2.800 que pueden cubrir ese servicio, entonces tendré que darle solamente a los que cubran. ¿Por qué? Porque tengo que asegurar que la operación y mantenimiento sea la correcta. Y por lo tanto habrá población que no tenga la disposición a pagar. Entonces, alguien puede decir, no, pero esa población tiene que estar, porque esa es la decisión política de repente del gobernante. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? El proyecto productivo va a tener una componente de repente social. Y eso es importante, también hay una combinación entre los proyectos productivos y los proyectos sociales. Importante tener en cuenta eso para el proceso de formulación. ¿Por qué? Porque eso, casi seguro, que un proyecto productivo, al momento que se convierta en un proyecto social, va a exigir de quien está formulando el proyecto un mejor análisis de los costos del proyecto. ¿Por qué? Porque eso va a permitir saber hasta cuánto el proyecto puede cubrir ese subsidio que va a recibir desde el punto de vista social. Entonces, los proyectos sociales tienen una característica que no hemos visto anteriormente. Los proyectos productivos empiezan con una característica de demanda de población de área de mercado, demanda potencial, y llegan a una demanda efectiva, o se da por las características y dimensionamiento del proyecto productivo, o porque la demanda en realidad no puede cubrir sus costos de operación y mantenimiento. Cuando no puede cubrir sus costos de operación y mantenimiento, la demanda efectiva se achica respecto a la demanda potencial. Pero a veces la solución viene por el lado de la cobertura social a la demanda potencial, que no puede ser demanda efectiva, porque no tiene los costos o disposición para pagar la parte principalmente de operación y mantenimiento, ¿no? Inclusive la infraestructura básica. Ahora, ¿cuál es la relación entre estos conceptos? Es importante nuevamente, ¿no? Para diferentes tipos de proyectos, para que ustedes lo tengan en cuenta y a partir de eso puedan hacer una aproximación, y lo más importante, sepan de dónde sacar la información, porque pareciera que es conceptual esta parte práctica, en realidad estamos viendo la parte práctica de definición, pero la lógica es cómo operas si obtienes ese dato, esa información, ¿no? Primero, recordar nada más lo que les decía en la clase anterior. Para el proceso de formulación, la parte de diagnóstico, caracterización del problema, son elementos de insumo importante, principalmente en el enfoque de la demanda, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque los datos situacionales te dan un marco de referencia actual para el análisis de la demanda. ¿Y a partir de qué entonces sale eso? A partir de los problemas. Si yo sé cuál es el problema que tengo que atender a través del proyecto, puedo dimensionar cuál es la demanda que va a tener el proyecto. Entonces, si bien la demanda se analiza en la fase de formulación, no tengo que pensar recién en la demanda en la fase de formulación. Tengo que pensar cuando estoy identificando el proyecto, estoy caracterizando el problema y estoy analizando el problema a fin de dotar de una buena solución o de buenas alternativas de solución, que es el caso que se conlleva en el análisis del proceso de formulación, que es a partir de ese proceso de formulación que se evalúa la característica que tenga el proyecto. Entonces, la relación entre conceptos, en este caso, es importante.
Por ejemplo, para el tema de carencia de agua potable, miren que el proyecto va a atender la carencia, el problema. ¿Cuál es la población de referencia? La carencia de agua potable es en la población total del municipio. ¿Cuál es la población afectada? La población carente del servicio, ¿no? Puede ser que el municipio tenga agua potable, pero lo tenga por horas. Y hay gente que sí, por lo menos le llega por horas el agua, pero hay gente que no le llega el agua. Y entonces esa es la población afectada. Es un 25% del total de la población. Pero ese 25% del total de la población es a la que yo le tendría que dar agua. La pregunta es, ¿tengo recursos económicos para hacer un proyecto de inversión pública para toda esa población? De repente la respuesta es no. ¿Qué tengo que hacer? Determinar para cuánto de la población afectada me alcanza los recursos que tengo en el proyecto de inversión pública. Y entonces miraré y estableceré cuál es el parámetro al respecto. Y entonces por eso que los porcentajes son diferentes, pero va saliendo una de cada. De la población de referencia sale la población afectada y la población objetivo sale de la población afectada, ¿no? La población afectada sale de la población de referencia y la población objetivo sale de la población afectada. ¿El paradigma cuál es? El paradigma es que con un proyecto de inversión pública yo pueda atender a toda la población afectada. Es decir, que la población afectada sea igual a la población objetivo o viceversa. Pero eso no sucede. Por lo general lo que sucede es que la población objetivo es un porcentaje de la población afectada y la población afectada es un porcentaje de la población de referencia. Otro ejemplo, contaminación por aguas. ¿Qué es lo que está cambiando acá en este ejemplo? Es que mientras que en el otro ejemplo el beneficiario o la unidad de medida en la demanda es la población, en la contaminación de aguas servidas yo puedo cambiar la unidad de medida y la unidad de medida no puede ser la población en general, sino puede ser el número de viviendas. ¿De qué depende? Nuevamente depende del tipo de proyecto, ¿no? Y entonces acá aguas servidas, entonces yo voy a ver en la población de referencia es el total de viviendas en el caso urbano del municipio, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que tiene mejor tratamiento de aguas servidas, por lo general. ¿Cuál va a ser la población afectada? Va a ser el número de viviendas que no tengan acceso a la red de desagüe en esa área urbana. Entonces establezco, ¿cuál es ese número de viviendas? 35% de las viviendas. Y la población objetivo es para la que yo tengo competencia, recursos y priorización. Acuérdense esos tres elementos siempre. Competencia, recurso y priorización. Yo tengo competencia solamente para meterme en esta zona, para esa zona tengo recursos para esta cantidad y en función a eso yo voy a priorizar en qué zonas específicas entro. Por eso es que en la población objetivo puedo determinar que voy a entrar en el cono occidental, porque estoy priorizando una parte, voy a entrar a un 40% de las viviendas, porque es para la que tengo recursos, y seguro en el marco de la competencia que tenga como entidad que va a aprobar el proyecto. Lo tercero es en proyectos sociales que tienen que ver con factores más intangibles a nivel de infraestructura, que es por ejemplo el analfabetismo, ¿no? Por poner un ejemplo, es un proyecto donde la capacidad está desarrollada en el individuo, mientras que en el otro está desarrollada en el individuo en su relación con la sociedad, con la brecha de infraestructura. Acá está de frente el proyecto con el individuo. También puede suceder eso. Entonces, en ese caso, tengo que ver y analizar cuál es la población de referencia. ¿Cómo hago en ese caso? Miro el estándar para analizar el parámetro. En este caso, el parámetro es el analfabetismo. ¿Cuándo alguien es analfabeto? Cuando teniendo acceso a educación básica, de repente, no la usa y por lo tanto se queda bajo ese parámetro. Entonces, la población de referencia la puedo contextualizar en este enfoque, ¿no? Por ejemplo, los números de habitantes mayores de 6 años. Esa es la población de referencia. Dentro de esa población de referencia hay una población afectada, es decir, cuáles son las afectadas del analfabetismo. Entonces, quedarían los números de habitantes analfabetos mayores de 6 años. Y luego veo cuál va a ser la población objetivo, entonces. Entonces ahí nuevamente priorizo, veo mis recursos y veo para qué soy competente. Y en función de eso establezco
que de la población afectada yo solamente voy a tomar los analfabetos de 6 a 20 años. Estoy priorizando. Pero puede haber un analfabeto de 21 años, 22 años, 23 años, de 40, de 50, sí, pero no los estoy priorizando. Estoy solamente tomando de 6 a 20 años. Eso lo acoto en el análisis de la demanda. Luego de esos, voy a atender al 50% de analfabetos. Y luego voy a ver cuántos voy a atender después a los de mayores de 20 años. Ahora, para establecer estos datos, ¿de dónde lo voy a sacar? Tengo que sacarlo de la información para la estimación de la población objetivo carente o la población afectada. Para eso tengo que ir a las estadísticas. Entonces tengo que cruzar varios tipos de estadísticas. Información por centro poblado, por distrito, por departamento, en función a la cobertura que tenga el proyecto. Si el proyecto es distrital, entonces tendré que ir a una referencia centro poblado. Si el proyecto es provincial, por lo menos tengo que tener la información a nivel de distrito. Si el proyecto es provincial, departamental, tengo que tener la información de las diferentes provincias. Eso te permite tener un nivel de desagregación mejor. Para eso, tengo que hacer uso de los censos, de las encuestas nacionales, que te permiten dar una aproximación estadística mayor. Y a veces, como suele suceder en algunos casos, establecer las características de determinados grupos etarios o de determinados grupos de análisis, como es el tema de las comunidades o de los espacios, por ejemplo, en los proyectos de titulación de tierras de los predios titulados, de los no titulados, y para eso tengo que ir a lo que se conoce como un registro administrativo, ¿no? También puede ser de utilidad esas características. Bueno, en función a eso, puedo determinar la población objetivo, o la que demanda efectivamente el desarrollo de un bien o servicio a partir del proyecto que se está haciendo. Quiere decir que es la población que efectivamente se va a beneficiar del proyecto. Y entonces, la lógica teórica es que esa población objetivo, ¿sí?, esa población objetivo sea igual a la población carente. Eso sería lo ideal. Pero por lo general eso no se da. ¿Por qué? O porque no tienes competencia, de repente sí tienes competencia, o porque no tienes los recursos para atender a toda la población carente, o porque simplemente teniendo los recursos tienes que priorizar entre varias cosas que hacer, y entonces tienes que agarrar una parte de los recursos, y por lo tanto, por lo general, la población objetivo es un porcentaje definido de la población carente. ¿Cuáles son los criterios prácticos? Ya olvídense la teoría, si la teoría es que la población objetivo es la población efectivamente demandante, ya, esa teoría ya pasó. Ahora vamos a ver la parte práctica. ¿Qué criterios uso para caracterizar la población objetivo? Primer criterio, en un país como el nuestro, que se usa con bastante nivel de incidencia, es el tema del grado y nivel de pobreza. Luego, los grupos con vulnerabilidad en ese grado y nivel de pobreza. Bueno, luego el criterio de valor de impacto del proyecto, ¿dónde voy a impactar más? Y ahí ya vienen otros criterios que puedo usar, ¿no? Que son criterios ya de focalización en base a restricciones o a cuestiones de interés. O en el caso productivo, que es la articulación con el mercado, la concentración geográfica, la potencialidad de los recursos y los activos. Y por atributo de indicadores, ahí hay algunos indicadores básicos que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de edad, el nivel de ingresos, los niveles de activos, tangibles, intangibles, el nivel educativo, el idioma, el sexo, o los impactos o gravedad del problema, la dimensión geográfica, por su nivel productivo o tecnológico en el caso de los productivos, por la disponibilidad y calidad de los recursos naturales en el caso de los productivos, por acceso a los servicios públicos, que puede ser también en los sociales, pero también en los productivos, porque todo juega en favor del desarrollo operativo de la parte productiva, por la disponibilidad de los servicios financieros o no financieros en el caso productivo, o por una dimensión temporal, es decir, un interés en ese desarrollo durante un tiempo determinado. Entonces, si yo tengo que establecer
esta población objetivo, tengo que establecer cuál es el área de incidencia del proyecto. Eso es lo básico. Entonces dependerá del proyecto, dependerá de las características del proyecto. Si es una infraestructura de riego, dependerá del área de riego. Si es una infraestructura ligada a la educación, dependerá de las características de acceso y cobertura de la educación, igual que lo que ocurre en el caso de la salud. Si es un proyecto de mejoramiento de la capacidad productiva, tendremos que tener en cuenta cuál es el nivel de incidencia de esa capacidad productiva en el territorio en el que se está consolidando o desarrollando esa capacidad productiva, dependiendo de los productos, de las características o del nivel de concentración que existe de la actividad productiva que estoy analizando, ¿no? Entonces todos esos factores entran en un desarrollo. Y además tener en cuenta el área de intervención del proyecto puede servir también para tener en cuenta las áreas colaterales, en la lógica de la movilización que puede tener la demanda, que pasa muchas veces en los proyectos, ¿sí? Que a veces no se tienen en cuenta. Es decir, yo puedo tener una área de influencia de este proyecto, pero debido a que comienza a existir este proyecto, la demanda que está acá se comienza a movilizar al área de influencia. ¿Y qué hace? Hace que la demanda crezca y por lo tanto el periodo de vida útil del proyecto pueda reducirse. Entonces, en algunos casos se suele hacer unos ejercicios que se llaman microsimulación para poder establecer cómo es el movimiento de la demanda. ¿Qué pasa si esta población, a ver, lo voy a poner así en un ejemplo chiquito? O sea, ustedes, si les dicen que tienen que irse a vivir a la zona del cono, a la zona norte de su distrito, ¿se irían a donde hay agua o donde no hay agua a vivir? Casi seguro que ustedes irían a donde hay agua. Y lo que puede suceder es que todo el mundo se quiera ir a donde hay agua y no se vayan a donde no hay agua potable. Y lo que va a suceder es que si el proyecto de agua que tenía esa parte o esa zona tiene más demanda del servicio, al tener más demanda del servicio, van a haber en un mismo horario más caños abiertos. Y al haber más caños abiertos en un mismo horario, ¿qué es lo que pasa? El flujo o el caudal del agua va a comenzar a bajar. Y en vez de llegar a un caudal óptimo, va a llegar a un caudal mínimo. Va a haber zonas que van a estar siendo bien atendidas y zonas que no van a estar siendo bien atendidas. Y por lo tanto, el servicio ofrecido a partir del proyecto de inversión pública va a bajar en su calidad. Por eso es que a veces es importante tener en cuenta las áreas de acción, a las áreas de intervención del proyecto, para poder dimensionar adecuadamente la demanda. Un proyecto reduce su vida útil porque a veces no se hace un buen análisis de la demanda, porque la demanda tiende a movilizarse. La demanda la generamos las personas, y las personas tendemos a movilizarnos y vamos a donde estén mejores las cosas. Siempre ha sido así desde el inicio de nuestra existencia. Entonces, en términos de resumen de lo que hemos visto a través de estas diapositivas, para analizar la demanda, ¿no?, tenemos que encontrar cuál va a ser el tamaño óptimo del proyecto. Si yo encuentro cuál es el tamaño óptimo del proyecto, ya no debo tener problemas para encontrar la demanda. ¿En qué consiste esto? En identificar y proyectar los servicios demandados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para eso tengo un parámetro a lo largo de la evaluación del proyecto, que puede ser 5 años, 6 años, 7 años, máximo 10 años. Entonces yo tengo la población demandante y eso se calcula en función a la cantidad demandada del servicio que se desea brindar. Entonces consiste básicamente en dos cosas: determinar los servicios que el proyecto busca ofrecer, y ahí ya comenzamos a entrar a la otra parte que es la oferta, ¿no? Es la prospectiva de la oferta. Y a partir de eso proyectar cuál es la población objetivo. ¿La puedo proyectar? Claro que sí. ¿Cómo? Viendo la evolución de la demanda, viendo cómo crece la demanda, cómo se proyecta la demanda. Entonces, la demanda no es estática. La demanda puede tener una configuración de crecimiento, que es la que debo tener en cuenta. Entonces,
Hemos hablado que primero se determinan entonces los servicios. Contra el contraste, la determinación de los servicios, puedo ver qué tanto se va a movilizar la demanda. ¿Cómo determino los servicios? Definiendo qué va a ofrecer el proyecto. ¿En el marco de qué? De las alternativas de solución que haya definido en el proceso, en la fase de identificación de la preinversión. Entonces, va a tener diferentes características. En un proyecto de saneamiento, el servicio es la dotación de agua y la capacitación para un uso adecuado del agua. ¿Por qué un uso adecuado del agua? Porque si la gente no usa adecuadamente el agua, abre los grifos, lo dejas abiertos, ¿qué va a pasar? El flujo, el caudal va a disminuir respecto al servicio de la mayor demanda. Entonces, por eso que ustedes han visto que a veces hay actividades promocionales para poder decir cada vez que usted no use el agua, por favor cierre el caño. ¿Por qué lo hacen? Porque la idea es que el proyecto tenga un mayor nivel de periodo de vida útil. Si no, el proyecto reduce su vida útil y la demanda que tiene en su área de intervención es mayor de lo que puede ofrecer. Y entonces eso no le puede pasar a un proyecto. Siempre tiene que tener la capacidad de ofertar más de lo que se demanda en su área de intervención para la cual ha sido diseñada. En un proyecto de salud, la promoción, las consultas de enfermedades respiratorias y diarreicas, los partos, el tema promocional, ¿no? Inclusive se dice que si uno trabaja más en la promoción, en la prevención, tiene menos atención y por lo tanto más eficiencia para trabajar la oferta del servicio, es decir, elementos que dinamizan la demanda en un enfoque de llegar a tener una demanda efectiva, no una demanda sobreestimada respecto a la oferta. Y en educación, para los servicios educativos, para los años de primaria, secundaria, en fin, las características. Entonces, además de determinar los servicios, tengo que saber cuáles son las unidades con las que serán medidas esos servicios. Porque respecto a eso se va a dinamizar la demanda. Por ejemplo, en educación, alumnos por año. Entonces la demanda ahí está no solamente en los alumnos, sino en cuántos alumnos por un determinado tiempo. En salud, atenciones por años. En acueductos, alcantarillados, desagües, metros cúbicos por año, litros por segundo, a nivel de caudal que les hablaba. En electricidad, kilovatios hora, por el tema de consumo que hacen los hogares respecto a la electricidad. En transportes, pasajeros días o años, para ver el flujo de los ingresos que va a generar tener una vía de comunicación. En limpieza pública, las toneladas días o años. Si yo no entiendo, yo no comprendo, por ejemplo, cuántas toneladas al día o año se producen en mi comuna, si no sé eso, voy a tener problemas con el proyecto de limpieza, porque de repente voy a tener un proyecto que dice que es de todo el distrito, pero en realidad está recogiendo el 50% de toneladas al día producidas, y por lo tanto va a haber, ¿qué va a haber? Va a haber bolsones donde no se recoja la basura, y en esos bolsones la gente va a estar insatisfecha y entonces va a generar un problema respecto al proyecto. Entonces tengo que priorizar, tengo que establecer parámetros, y para eso el enfoque de la demanda es importante. El mercado y las características que tenga esto en función a las actividades económicas. El otro tema es que a veces yo tengo la demanda actual. El problema es cómo la proyecto en los 10 años de horizonte de evaluación del proyecto. Porque la demanda no es estática. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recurrir primero a la información disponible. Pero a veces esa información no es del año en que yo estoy haciendo el proyecto, es del año anterior o tras anterior. Entonces, lo primero que tengo que hacer es proyectar al tiempo actual y luego seguirla proyectando en el tiempo. Y para eso necesito establecer proyecciones intercensales. Es decir, analizar la población de un año base, luego tratar de proyectar la población al año que necesito estimar en base a una tasa de crecimiento y al número de años que voy a hacer la evolución entre el año base y el año final. Y de esa manera puedo establecer los parámetros de evolución de la demanda. Entonces puedo partir de este es un ejemplo, tengo una población actual en un momento determinado, en un año base, ¿no?, que lo tengo que determinar,
y luego ver la tasa de crecimiento anual que ha tenido esa población. Teniendo esa tasa de crecimiento, yo lo único que voy a ir haciendo es establecer el parámetro de evolución. ¿Cómo hago? Es fácil. Multiplico cada año anterior por el factor de crecimiento anual. Entonces en el año 0 no hay valor de crecimiento anual, tomo la base y luego veo el crecimiento. Para tener la población en el año 1, multiplico la población del año 0 por el factor de crecimiento. Y tengo ya la población del año 1. Si quiero tener la población del año 2, multiplico la población del año 1 por el factor de crecimiento y tengo la población del año 2. Si quiero la población del año 3, multiplico la población del año 3 por el factor de crecimiento y obtengo la población del año 3. Si quiero tener la población del año 4, hago la población del año 3, la multiplico por el factor de crecimiento y tengo la población del año 4. Y así sucesivamente. Eso se representa con esta formulita que veíamos acá, en forma directa, ¿no? Si quiero no tener la evolución de todos los años, sino de frente pasarme al año 10, 11, lo único que hago es ver la población actual o la población del año base por 1 más la tasa de crecimiento por el número de años comprendidos entre el año base y el año que quiero calcular. Ahora, la proyección de demanda, el otro ejemplo, es a partir de la población intercensal. ¿Cómo se hace esto? A la población urbana de un municipio X, que es en base a un año 0, le dan esa población y luego veo la capacidad instalada que tiene en promedio diario esa población. Y analizo si ya es insuficiente para atenderla. Y si es insuficiente, necesito y requiero estimar la demanda insatisfecha. Para los próximos años, puedo tomar un valor de referencia, por ejemplo, como en este caso, 20 años. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar un estándar de consumo per cápita de esa población. Y en función a ese estándar de consumo per cápita, yo puedo establecer, en primer lugar, la tasa de crecimiento de la población, y en función a eso, tratar de establecer cuál es el desarrollo del consumo per cápita. Entonces, tengo dos variables en realidad, ¿no? Uno es la población, que tiene una evolución. Luego, establezco la demanda de metros cúbicos días que va teniendo esa población. Establezco la oferta de metros cúbicos que yo tengo en base al proyecto original, o sea, la situación sin proyecto, y luego voy viendo el déficit. ¿Cómo hago? Yo establezco la población por, en este caso como es agua, por el per cápita de litros de agua, ¿no? Este per cápita, que es 250 litros por agua. O sea, yo establezco que siempre cualquier población va a necesitar 250 litros por día. Entonces, ¿qué hago? Viendo la evolución de la población, multiplico por los 250 litros por día y establezco los metros cúbicos por día que necesita esa población, en el año 0, en el año 1, en el año 2. ¿Cómo hago la evolución de esta población? Esta población evoluciona de acuerdo al crecimiento intercensal. Entonces, pero la demanda a veces no está en función de la población, eso es lo que les quiero decir. La demanda, la unidad de medida en este caso no es la población, la unidad de medida, como es un proyecto de agua, la unidad de medida es el metro cúbico. Entonces yo tengo que trabajar no con la población como demanda, sino con la unidad de medida de la demanda, que en este caso no es la población, sino son los metros cúbicos de agua. Entonces, hay casos como este, donde la demanda se estima en función a la población de manera directa, y hay casos donde se estima en función a la unidad de medida del bien o servicio que yo voy a dar. Y luego la oferta es lo que actualmente hay, es decir, en este caso la situación sin proyecto, que es el proyecto que existe ahora, que está operando, solamente tiene 5.000. Y entonces, si yo sigo con ese proyecto de 5.000, ¿qué va a pasar con el déficit? Va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, hasta que llega un momento en que se duplica. Y entonces tengo que tener cuidado para poder atender de manera adecuada la demanda. Por eso estos datos son importantes, porque ya con esto se comienza a cruzar con el desarrollo de la oferta. Ahora, eso quiere decir que a veces para establecer la demanda yo tengo que hacer
una proyección en función a la población necesitada o carente por el estándar de consumo per cápita de esa población, que es el segundo caso que hemos visto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el estándar de consumo per cápita. Es decir, ver cuál es la información histórica que me permita establecer cuál es ese consumo per cápita. ¿Cómo hago para definir eso? Tengo que ajustar la tendencia, establecer un ajuste lineal o logarítmico, semilogarítmico, establecer cuantitativamente eso y, si es que es posible, gráficamente. ¿En función a qué? A las proyecciones de consumo de la actividad que esté analizando. Entonces, yo voy a tener, ¿cómo hago esa proyección? ¿Cómo saco esos 250 litros por metros cúbicos por día? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver cuál ha sido el consumo promedio en cada año. Para cada año, ¿cuál ha sido el consumo promedio? Cada año, ¿cuál ha sido el consumo promedio? Cada año, ¿cuál ha sido el consumo promedio? Y como salen varios factores, lo que hago es una función de ajuste que establece una tendencia. Y con esa tendencia saco que es tanto el consumo. Y entonces tengo para cada año un nivel de consumo, para cada año un nivel de consumo, para cada año un nivel de consumo. Y multiplicando el nivel de consumo por el año, por la población proyectada, puedo tener la evolución de la demanda. Que esa es otra forma. Es cuando el consumo no es constante. En el caso anterior que hemos visto, acá el consumo es constante, es 250 litros por día. Pero puede pasar que el consumo no sea constante, que el consumo vaya evolucionando conforme pasen los años. Y entonces acá voy a tener un consumo para un año, y en ese año una población determinada. Un consumo para otro año, y en ese año otra población determinada. Y entonces cuando quiera analizar la demanda, ¿no?, afectada, voy a tener que analizar con ese consumo variable. Entonces, resumiendo, la demanda puede ser de manera directa por un crecimiento de la población de referencia, la población afectada, ¿no?, la población demandante, o puede ser que no se trabaje directamente con la población, sino se trabaje con una unidad adicional, que se da, en este caso, por ejemplo, en el caso del agua, a partir de del consumo. Y lo más, se puede decir, lo más complicado, la tercera complicación, es que ese consumo no sea constante. Acá yo estoy trabajando con un consumo constante, sino que sea un consumo variable. Para el consumo variable voy a tener que tener en cuenta esa variabilidad. Pero hasta un cierto momento, o sea, hasta este año es conocido. Este es el año 2010, el año 2009, el año 2008, el año 2006, el año 2005, pero yo no conozco el año 2014. Como no conozco el año 2014, tengo que saber más o menos cuál es la tendencia de este punto en el 2014. Por eso que tengo que hacer una línea, disculpen, de ajuste. Esta línea de ajuste, ¿cómo la saco? Se saca matemáticamente. ¿Cómo agarro? Agarro los consumos de varios años, de los que tenga información, y con todos esos consumos diferentes, hago una línea de proyección. Y con la línea de proyección saco el factor de valor ajustado al año que yo necesito, 2014, 2015, 2016, 2021. Entonces, ya tengo el factor de consumo. Con el factor de consumo multiplico por el número de habitantes de este año, del año 2015, y si yo multiplico el número de habitantes de 2015 por el consumo en el 2015, yo obtengo la demanda, que veían acá, la demanda de consumo para ese determinado año. Entonces, eso puede suceder, eso puede ser la complicación, de que el consumo no sea constante, y cuando no es constante tengo que hacer el respectivo ajuste para la tendencia. Con eso hemos terminado todo el enfoque de demanda. Ahora vamos a pasar a todo el enfoque de oferta. Una vez determinada la demanda, tengo que ver qué oferta existe en función al servicio que se está queriendo proveer a partir del proyecto de inversión pública. Entonces tengo que ver los servicios que el Estado no realiza en esa competencia, y para ver qué servicios tiene que ofertar el Estado en función a la oferta actual total.
Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Primero, analizar el comportamiento y evolución de los oferentes del servicio, ¿no? ¿Dónde? En el área de influencia del proyecto. ¿Cuál es el área de influencia del proyecto? El mismo área que he encontrado para la demanda del proyecto. Entonces, ¿qué? Si es en educación, ¿qué tengo que hacer? Ver la existencia o no de establecimientos educacionales en el ámbito donde se ha detectado el problema que tengo que desarrollar. Entonces pueden haber dos tipos de análisis de oferta. Un primer análisis es cuando no existe un establecimiento educacional, no hay ninguno, ahí es más fácil. O cuando el problema se sitúa en un establecimiento específico, es decir, existe un establecimiento. Entonces, en el primer caso, que es el más fácil, cuando la oferta es inexistente, la demanda potencial es igual a la demanda actual. Y así establezco el criterio de demanda, que me va a servir para mirar la estimación de la oferta. Ahora, para estimar la oferta, ¿no? Lo que tengo que tratar de hacer es identificar los oferentes y se debe estimar la capacidad actual de producción o servicio que el proyecto producirá. Eso es lo que tengo que estimar. Para ver, identificados los oferentes y la capacidad actual de producción de bien o servicio que el proyecto producirá, ver cuál va a ser el enfoque de manejo de la oferta. Entonces, se suelen usar para estos casos los instrumentos de superposición geográfica, que nos permitan poner la distribución de la oferta y la concentración de la demanda en dos planos y ver qué es lo que está quedando vacío. O sea, cuando se dice vacío de atención es si esta es la concentración de la demanda y esta es la oferta, hay un vacío acá. Este vacío es el que tengo que conocer. Lo que hace un momento yo les decía, las brechas. Entonces, vamos viendo esto de manera gráfica. El mapa de oferta y demanda. Yo tengo una población demandante en azul. Tengo centros de atención, postas médicas, varias postas médicas, en esa población demandante. Y ustedes van a ver que por los radios de acción hay espacios todavía vacíos por acá, hay espacios vacíos acá, hay espacios vacíos acá, hay espacios vacíos, ¿no? Y tengo que ver la población desatendida, que está por acá, por fuera de la población demandante. Luego, tengo que ver las áreas de cobertura de cada centro de atención y la población cubierta. En función a esas poblaciones, voy a encontrar las sobreofertas, ¿no? Donde hay 2 o 3, acá por ejemplo, esto de acá, hay 3 centros de atención que los atienden. O sea, este poblador que vive acá se puede ir al centro de atención de acá, se puede ir al centro de atención de acá, se puede ir al centro de atención acá. O sea, tiene 3 para elegir. Mientras que hay un poblador por acá que no está atendido por nadie. Entonces, de repente, este centro de atención, en vez de estar atendiendo a este poblador, se debería movilizar un poquito más para atender. ¿Qué tendría que hacer? Este de repente de acá, este que está acá, que lo estoy señalando, este de aquí, tendría que moverse más para quedar en esta posición de repente. Si se queda en esta posición, ¿yo qué podría hacer? Atender a estos que nadie los atiende y también a estos, que son poblaciones desatendidas. Y no se estaría intersectando con estos dos. Cuando se intersectan generan ineficiencias. Entonces tengo que tener cuidado. Y luego plantear una nueva ubicación. La nueva ubicación que planteé tiene que ser de tal manera que se atienda a la mayor cantidad de población desatendida. Esa es la perspectiva que tengo que tratar. Ahora, no siempre se deja de intersectar con otra oferta, pero esa intersectación tiene que ser lo más reducida posible. Eso es lo que tengo que tratar de buscar. Entonces, ¿qué debo analizar desde el punto de vista de la oferta? Primero, la proyección de la oferta. Para la proyección de la oferta, tengo que estimar la capacidad de producción a futuro para los años comprendidos en el horizonte de proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, tengo que analizar cuánto voy a ir atendiendo a partir del que el proyecto entre en operación. Y la operación puede ir incrementando conforme se vaya generando un desarrollo asertivo de esa operación. Es decir, le vaya dotando
de lo que se conoce en el sector privado como el mayor uso de la capacidad instalada. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener una posta con un médico. ¿Pero puedo tener una posta con 2 médicos? Claro que sí. ¿Un centro de salud con 2 médicos? Sí. Uno que atienda 8 horas y otro que atienda otras 8 horas. ¿Y entonces qué estoy haciendo? Si uno atiende de 8 de la mañana a 2 de la tarde y otro atiende de 3 de la tarde a 8 de la noche, entonces voy a poder, con un mismo proyecto, voy a poder atender a más demanda. Por lo tanto, la capacidad de oferta del proyecto está aumentando. Claro, si no tiene médicos, si no tiene nada, si no tiene operación, si no tiene mantenimiento, puede ser al revés. La capacidad de oferta puede bajar. Bueno, eso es lo que no se busca en un proyecto. Se supone que si ya tienes algo, tienes que aumentar la capacidad de oferta. Hasta que llega un momento en que ya la capacidad de oferta está utilizada al máximo y te sigue llegando demanda, y te sigue llegando demanda, y te sigue llegando demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que el proyecto ya no cubre las expectativas y las necesidades que tiene la población. ¿Y qué tengo que hacer? Tratar de ver de dónde está viniendo esa demanda para, ¿no? Siguiendo esto, ¿de qué sitio está viniendo esa demanda? De repente está viniendo de acá, de este sitio, o de repente está viniendo de acá, de este sitio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De repente colocar un centro de salud por acá, para que atienda a esto y atienda a estos que tampoco están atendidos. Entonces tengo que ver, para que si no, porque si llegan todos estos de acá y se comienzan a atender acá, de aquí a aquí, de acá a acá, entonces o de acá a acá, entonces lo que va a suceder es que este centro de atención va a tener muy aumentada su demanda y entonces no va a poder tener la practicidad de su desarrollo operativo. Lo segundo es estimar los probables planes de expansión de los actuales oferentes, es decir, ver cómo se va a desarrollar la expansión de los actuales proyectos. Bueno, salvo que estés tú solo, y entonces en ese caso es solamente analizar tu proyecto, cómo se va a expandir. Pero no suele suceder eso. Puede haber también que haya varios proyectos, y esto pasa mucho en los proyectos productivos, donde la expansión se da, así como uno se expande porque tiene estrategias de expansión, hay otros proyectos que también se expanden. Entonces en esas expansiones también hay que analizar claramente para no estar creando duplicidad o superposición. Y luego, en la evolución temporal, también hay que identificar los proyectos en curso de potenciales oferentes. De repente, tu proyecto tiene una configuración, pero a lo largo del tiempo, del plan de inversiones que existe en esa área de acción, también hay otros proyectos similares que se van a comenzar a ejecutar. Entonces también hay que tener en cuenta eso, para que hagas una adecuada valoración de cómo va a ser el comportamiento de la oferta a lo largo del tiempo de horizonte de evaluación del proceso de formulación. Entonces también tengo que tener en cuenta quién más está haciendo un proyecto similar, para no hacer una sobreestimación de la oferta o una subestimación de la demanda. En ese marco de esas 3 consideraciones siempre es bueno realizar la oferta optimizada, que por lo general, como lo hemos visto en la clase anterior, está dado por la capacidad de disponer de manera óptima de los recursos. Es lo que les decía hace un momento, de aprovechar la capacidad instalada a la máxima capacidad. Bueno, yo puedo tener un centro de salud que atiende con 2 médicos, pero puedo tener un centro de salud que atiende con 3 médicos. Y para que atienda con 3 médicos ya tiene horario completo, tiene guardias, ¿no? Las famosas guardias, es decir, atiende en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Entonces tiene un mecanismo de poder ampliar su oferta. Bueno, son estrategias nuevamente para poder llegar a la oferta optimizada a partir de un proyecto de inversión pública. A partir de esa proyección de oferta, yo puedo ya comenzar a analizar cuáles van a ser las expectativas sobre el balance de la oferta y la demanda. A partir de los pasos anteriores, yo puedo estimar los déficits. Los déficits o las cuestiones asertivas que se van dando en función al desarrollo del balance entre la oferta y demanda. ¿Qué se hace? Se resta la oferta de la demanda y se encuentra la demanda insatisfecha. Lo ideal es que no exista demanda insatisfecha. Lo congruente es que siempre los recursos son menores que
que las necesidades y por lo tanto va a haber una demanda insatisfecha. Lo poco deseable o lo indeseable, para ponerlo en términos bien peyorativos, es que la demanda sea inferior a la oferta. Es decir, o que la oferta sea mayor que la demanda. Eso quiere decir que el proyecto que se ha hecho está sobredimensionado. Y en la perspectiva como se utiliza la plata pública, los recursos públicos, es que yo no sobreutilice los recursos, sino que los utilice en la dimensión de lo necesario. Y es por eso que la oferta no puede ser mayor que la demanda, porque si no, lo que estoy tratando de hacer es que tengo una capacidad ociosa instalada, una capacidad que tengo que operar y que tengo que mantener y que por lo tanto voy a gastar recursos de más para poder mantener operado y mantener en operación una infraestructura o un proyecto público para una demanda inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente gasto más plata en hacer un proyecto de inversión pública, sino que gasto más en operar, en darle operación y mantenimiento al mismo. Y esos gastos de más son recursos que no recupera el Estado, y esos recursos de todos los peruanos o de todos los habitantes de un determinado territorio. Entonces tengo que tener cuidado en ese aspecto. Ahora, para el balance de la oferta y la demanda, en esta parte vamos a acabar con respecto al balance de la oferta y la demanda, al estudio de mercado, y vamos luego a ver unos ejemplos para poder terminar hoy día, y dejaremos ya la parte del estudio técnico y el estudio económico para mañana, y ahí habremos hecho la revisión total. Entonces, en el balance de la oferta y la demanda, ¿qué debemos determinar? ¿A qué nos debe ayudar a determinar el balance de la oferta y la demanda? Dos cosas bien importantes, que para eso se hace el balance de la oferta y la demanda. Primero, para determinar las metas. O sea, yo debo tener claridad a partir del balance de la oferta y la demanda que el comportamiento del proyecto respecto a la meta global que va a cubrir su demanda potencial. ¿Cómo va a cubrir la meta global su demanda potencial? Entonces, o lo que yo llamo identificar las brechas. O sea, el proyecto va a cubrir el 60% de la demanda. Por lo tanto, hay una brecha de 40%. Entonces, yo voy a determinar cuánto voy a cubrir. En muchos casos, esa meta global, o se considera como meta global atender un cierto porcentaje de la demanda no atendida. Sí, eso es lo que se suele hacer. ¿Por qué? Por lo que los recursos alcanzan para una parte de la demanda no atendida. Pero también se pueden establecer metas parciales, que es porcentaje de avance en los periodos que se va consolidando el proyecto. Y eso se va programando en el tiempo. Por ejemplo, en los 10 años yo voy a llegar a atender el 70% de la demanda, pero el primer año voy a empezar con el 20%, el segundo año con el 25%, el tercer año con 40%, y así, dependiendo de la estrategia de intervención del proyecto, en la parte de operación y mantenimiento puedo tener un desarrollo más asertivo. Que eso ya es la parte de posinversión, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta eso, que de frente no se llega a la meta global, se puede llegar a un determinado porcentaje. Por lo general se hace así, se culmina el proyecto y una vez culminado el proyecto comienza a ofertar un bien o servicio. No automáticamente se oferta toda la capacidad, se comienza a ofertar poco a poco, hasta que llega un momento en que tiene su nivel máximo de oferta. Lo contraproducente que puede ser contra ese nivel máximo de oferta es, por un lado, que ese nivel máximo de oferta sea mayor al nivel de demanda. Ahí está mal el proyecto, porque es ineficiente. Pero el otro gran problema que se puede enfrentar es que su nivel de oferta sea mucho menor al nivel de demanda. Y entonces, ¿qué va a pasar? La demanda se va a movilizar y va a colmatar el servicio y le va a generar no solamente ineficiencia, sino pérdida de calidad al servicio. Entonces tengo que tener cuidado en eso para poder plantear una alternativa de solución. Entonces, cuando yo analizo las alternativas de solución
que se proponen, tengo que analizar la alternativa que me genere una mayor oferta optimizada a nivel cuantitativo respecto a la demanda. Ese es un criterio importante. Y lo otro es que si yo analizo la oferta y demanda y determino la meta, en función a la meta global que quiera conseguir, yo puedo plantear un plan de producción de servicios, que es decir, estimar el volumen de cada servicio que el proyecto va a ofrecer a partir de su consolidación, que será un producto de la demanda efectiva de servicios no atendida en el año que se consolide, o el porcentaje de la demanda efectiva no atendida que el proyecto cubrirá. Entonces, yo lo puedo plantear como la demanda efectiva que yo de servicios no atendida en el año de consolidación, es decir, por el lado de la brecha, o lo puedo determinar por el porcentaje de la demanda no atendida que el proyecto cubrirá, es decir, por el lado de la cobertura del proyecto. Para esa característica yo tengo que establecer cuál es el plan de producción de servicios. Entonces es importante estos dos parámetros. El balance de la oferta y la demanda permite lograr una configuración de cuál es la determinación de las metas y cuál es el plan de producción de la misma, ¿no? Ahora les voy a plantear un material que también se les deben haber pasado, que es, vamos a ver este caso, la formulación de un proyecto en el sector de educación, ¿no? Es un material del Ministerio de Economía y Finanzas. Material antiguo, pero lo bueno de este material es que, bueno, trae toda la parte práctica de un proyecto, ¿no? De un proyecto, en este caso del sector de educación. Les sirve para lo que ya han visto, o sea, les sirve para la parte de identificación. Yo me voy a centrar en los datos de formulación a fin de que ustedes tengan una aproximación. Ahí está todo el caso, es decir, son 209 láminas donde aparece todo el caso resuelto de un proyecto de inversión pública en el sector de la educación, ¿no? Entonces, voy a pasar esta parte de identificación de proyecto, que es el diagnóstico, el árbol de causa y efecto, el árbol de objetivos y medios o de fines y medios, hasta la identificación de alternativas de solución, que son todos los requerimientos que se necesitan para el tema de la formulación, ¿no? Como les decía, en el diagnóstico es importante el tema de la información que se releva en el diagnóstico, porque es la que también se utiliza para el proceso de análisis de demanda y de oferta. Está todo el proceso, como les decía, las causas, las caracterizaciones de las mismas. El problema en este caso del proyecto es inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en áreas de comunicación integral y lógico-matemático en los alumnos de los 3 primeros grados de primaria de menores. Muy bien, ese es el problema. El objetivo del proyecto es adecuada oferta de servicios educativos para el logro de aprendizaje en áreas de comunicación integral lógico-matemático de los alumnos de los 3 primeros grados de primaria de menores, ¿no? Ese es el objetivo central, que tiene bien identificados sus medios, y a partir de eso se estableció cuáles son las alternativas, ¿no? Y entonces en las alternativas se han visto cuáles son los aspectos complementarios, los mutuamente excluyentes y los independientes, ¿no? Que eso es la parte de identificación que ayuda a determinar las alternativas. Y se ha considerado 2 alternativas. Acá están las 2 alternativas. La alternativa 1 es construcción de aulas, habilitación de acondicionamiento, reparación de aulas, implementación de un programa de mantenimiento, adquisición de equipos, recuperación de mejoramiento de equipos, implementación de un programa de mantenimiento, capacitación de docentes, taller, en fin. Y la alternativa 2 también construcción de aulas, habilitación de acondicionamiento. Entonces, ya hay las 2 alternativas y ahí acaba el proceso de diagnóstico, de identificación. Ahora, en base a esas alternativas, a ese análisis de identificación, se hace el proceso de formulación. El proceso de formulación, voy a ir de frente a la parte práctica. Esto ya lo hemos visto, la parte teórica. Entonces, diagnóstico de la demanda del servicio educativo. Entonces, establezco para ese análisis de demanda la provincia, el área geográfica donde se ubica el proyecto. Se establece que son 16.802 habitantes, que de esa población el 15,8% se encuentra entre 5 y 11 habitantes, entre los 5 y 11 habitantes. Existen 8 centros educativos en el área de influencia del centro que se va a mejorar. Estos colegios atienden a 3.031 alumnos en el 2004, los 305 son iniciales, o sea, se desagrega el tipo de alumnos para ir focalizando a la población de referencia.
y el colegio en específico atendió de todos esos 3.031 alumnos a 592 alumnos, ¿no? Entonces establezco el área de influencia, del área de influencia establezco la población referencial, y en esa, ¿cómo establezco la población referencial? Teniendo en cuenta dónde está la ubicación del centro educativo, ¿no? Entonces, en base a eso, hago la proyección de la población referencial en el tiempo de análisis. Tomo, este ejemplo está en el 2004, el ejemplo, pero el censo, el último censo es el 93, entonces tengo que proyectar la población hasta el 2003. Entonces voy proyectando en función a la tasa anual y establezco los parámetros, ¿no? Entonces la población de referencia en la área de influencia es de 13.106 personas. La tasa de crecimiento anual es de 1.41 para ese caso. Eso se saca del análisis intercensal. Además, se conoce la distribución por edades. Entonces, la de 5, la de 6, la de 7, la de 8, la de 9, la de 10, la de 11 años, cuál es el porcentaje sobre la población total y cuál es la tasa de crecimiento. Eso nos permite poder hacer una valoración. ¿A dónde han sacado esta información? La han sacado de un registro administrativo, es decir, no de un censo, sino del Ministerio de Educación. Entonces tengo que buscar la información para poder establecer la demanda potencial. Luego trato de proyectar esa población de referencia en los 10 años de análisis, entre el 2005 y el 2015. ¿Cómo hago? Proyectando. Como tengo el porcentaje de población y tengo la tasa de crecimiento anual, entonces yo voy sacando para cada uno de los casos la tasa de crecimiento anual, la población de referencia, ¿no? Entonces voy viendo, en algunos casos aumenta, en otros casos disminuye, casi en todos los casos aumenta, teniendo en cuenta siempre la población total, ¿no? Y los porcentajes referidos a esto en el periodo de tiempo de desarrollo, ¿no? Y de los años convenidos para la etapa del grupo etario que estoy analizando. Una vez que ya tengo la población de referencia, tengo que ir a ver la población demandante potencial, que por su edad o sus características debería estar recibiendo los servicios educativos involucrados con el problema identificado. Entonces veo respecto al centro educativo cuál es la población que accede al servicio y cuál es la población que no accede al servicio. Con esas consideraciones puedo yo establecer un mejor nivel de desarrollo de la población. Entonces, a partir de eso, trato de hallar la población demandante potencial, que es la población que accede al servicio educativo según grupo de edad, la población que no accede al servicio educativo, pero que debería acceder según grupo de edad, y luego estará pues la población demandante potencial para la cual se debe hallar la población aprobada, desaprobada, retirada para cada grado, que eso lo vuelve más específico. Y en función a eso, teniendo en cuenta la población de referencia y por edad entre 2005 y 2015, puedo tratar de hallar la característica de la población potencial. En ese sentido, tengo que ver, para la población potencial tengo que ver la tasa de asistencia para cada uno de los grados, así como la proporción de matriculados y no matriculados para cada edad. Eso me va a decir con exactitud cuál es la demanda potencial. Luego, la edad normativa para cada grado, de los niños y niñas en todas las edades. Y a partir de eso voy a estimar el número de alumnos que asiste a cada grado por edades, multiplicando la tasa de asistencia a educación primaria de cada edad por el porcentaje de niños de esa edad multiplicados en primaria que asisten a cada grado. Entonces de esa manera saco la demanda potencial. Y entonces ya tengo la tasa de asistencia, tengo los grados, ¿no? A nivel de 5 años, la proporción de matriculados y por lo tanto tengo la proporción de niños por edades que asiste a cada grado. Con eso ya tengo el parámetro porcentual con el que voy a hacer el análisis de lo que me toca referenciar en este caso, ¿no? Ahora, en base a eso, a ese análisis, puedo establecer
teniendo en cuenta la diferencia con el cuadro anterior y utilizando algunos supuestos, se puede formar un cuadro de los niños no atendidos por edad. ¿Cuál es el porcentaje de los niños no atendidos por edad? Entonces, viendo qué se atiende, saco la diferencia de lo que no se atiende, ¿no? En función a los parámetros dispuestos, ¿no? Y entonces a partir de eso puedo tener también la proporción de los no atendidos que deberían asistir a cada grado, o de la proporción de no atendidos sobre el total de niños de esa edad. Entonces con eso ya puedo hacerme una proyección, ¿no? Para hallar la demanda potencial. O sea, los números de niños de años que acceden al grado en el año de análisis va a ser producto del número de niños por el porcentaje de niños matriculados en el grado N. Y los niños, el número de niños que no acceden al grado en análisis será el número de niños por el porcentaje de niños que no asisten al grado N. Entonces la demanda potencial, ¿qué va a ser? La sumatoria de todos los niños en el grupo que pertenece a la educación, en este caso que estoy analizando primaria, número de niños que acceden al grado N más el número de niños que no acceden al grado N. Esa es la demanda potencial, los que acceden y los que no acceden. A partir de eso, puedo ver cuáles son los niños que asisten a primer grado, puedo ver cuáles son los niños que asisten a segundo grado, a tercer grado, a cuarto grado, y así sucesivamente para cada uno. Y como también sé los niños que asisten a primer grado, también debo saber los niños que no asisten a primer grado, para que la demanda potencial que se configura a partir de los niños que asisten y de los niños que no asisten, pero que deberían atender el servicio, yo puedo establecer cuál es la demanda potencial del servicio. Y entonces ya puedo tener en cuenta de sumar los dos grupos, es decir, los niños que actualmente asisten más los niños que no asisten, establecer la demanda potencial para el primer grado, para el segundo grado, para el tercer grado, que son los grados que me interesan en el análisis, ¿no? Porque quiero mejorar de los 3 primeros grados según el problema. Y a partir de eso, sacar la demanda potencial. Para esa demanda potencial yo debería mejorar el servicio. Entonces, a partir de eso, puedo proyectar la demanda potencial, para lo cual se debe hallar la población aprobada, desaprobada y retirada para cada grado. Entonces, veo la estadística y veo cuál es la aprobación, el porcentaje de aprobación, el porcentaje de desaprobación y el porcentaje de deserción. De modo que los niños matriculados en un grado son el número de alumnos aprobados, más el número de alumnos desaprobados, más el número de alumnos retirados. Entonces, a partir de eso voy a poder establecer la demanda, proyectar la demanda potencial según las tasas de aprobación, repetición y deserción. O sea, estoy tratando de trabajar con toda la sintaxis del problema. Igual lo hago para el segundo grado. Para el segundo grado, ¿qué van a hacer? Para el segundo grado serán los alumnos que hayan aprobado el primer grado, los alumnos desaprobados del segundo grado y los alumnos retirados del segundo grado. Y para el tercer grado igualito, ¿no? Para el tercer grado serán los alumnos matriculados que hayan aprobado el primer grado, el segundo grado, los que fueron jalados y los que fueron retirados del tercer grado. Y así voy sacando la configuración y voy haciendo la movilidad durante los 10 años de análisis, desde el 2005 al 2015. La lógica es permanentemente ir haciendo el análisis y la configuración. Lo que les quiero decir con todo esto es que cada tipo de proyección de la población demandante potencial va a estar en función al problema que esté analizando. Entonces tengo que saber bien el flujo del problema que estoy analizando, para en función a ese flujo del problema que estoy analizando pueda entender cuál es la capacidad operativa para encontrar la población demandante potencial. Entonces acá en este caso ha sido temas educativos, temas de 3 grados, de primero a tercero de primaria, y he tenido que ir encontrando la demanda primero potencial en función a los alumnos, a los niños atendidos y a los no atendidos. Y luego que he encontrado eso, tengo que ver la evolución dentro ya del colegio. Primero fuera del colegio, los atendidos y no los atendidos. Luego dentro del colegio, los de primer grado, los de segundo grado, los de tercer grado. ¿Y qué ocurre en ese proceso en los niños de primer grado, segundo grado, tercer grado? Ocurre 3 cosas: que los niños aprueban y pasan a otro año,
que los niños no aprueban, que son desaprobados y que los niños se retiran. Entonces yo tengo que tener en cuenta esas consideraciones para que esas consideraciones me den un factor de análisis de la demanda potencial y yo pueda luego, para esos 3 grados, encontrar la demanda potencial total para cada año, que esa es la que tengo que buscar para ver y reflejar. Luego, que ya tengo la demanda potencial, tengo que encontrar la demanda efectiva, es decir, la que efectivamente, ¿no?, de la demanda potencial asisten a un establecimiento educativo, en este caso. O sea, ya encontré toda la demanda potencial, pero tengo que ver cuál de esa demanda potencial efectivamente asiste al centro educativo. Esta es la lógica de la actividad de la situación sin proyecto. Y eso me permitirá ver la evolución, para verlo. Ahora, a veces tengo que tener en cuenta información específica de la matrícula para que la proyección no sea tan de promedios, porque puede esconder cierto nivel de realidad. Entonces la demanda efectiva corresponde a la proporción de la matrícula estimada que pertenece al centro educativo que va a ser intervenido con el proyecto. Para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que conocer la evolución histórica de la matrícula, cómo ha ido dándose la matrícula a lo largo del año. Entonces analizo la evolución histórica de la matrícula de los años anteriores para cada uno de los grados, para cada uno de los colegios, y en función a eso saco un porcentaje de participación relativa de cada colegio en la matrícula, ¿no?, que es esta columna de acá, la participación relativa. En función a analizar cómo ha sido la participación relativa en función a las matrículas. Y en función a eso establezco el parámetro de la demanda efectiva sin proyecto, que es matrícula estimada de cada colegio, teniendo en cuenta la matrícula estimada en el área de influencia para ese primer grado por la participación relativa del colegio. Y en función a eso saco la matrícula de cada colegio. Y así lo hago para cada colegio. Con esa información es posible conocer la matrícula estimada para cada uno de los grados en el Centro Educativo de San Bartolomé. Vuelvo a establecer la matrícula estimada por primer grado, segundo grado, tercer grado en el área de influencia del proyecto y luego en un colegio determinado. Si no posee una información específica acerca de la matrícula en el área de influencia, ¿qué tengo que hacer? Es posible hallar la demanda efectivamente la población de la matrícula del centro educativo analizado. Este método, claro, es más sencillo, pero es menos riguroso, porque lo que se hace es establecer un parámetro general. Con la información de la matrícula del centro educativo de Santo Domingo se calcula la tasa de crecimiento de promedio anual de la matrícula para cada uno de los años, y en función a eso veo la evolución de la matrícula en cada uno de los años. Y entonces, ¿cómo se hago para sacar eso? Veo la matrícula de un año menos el año anterior entre el año anterior, y con eso saco el porcentaje para calcular las tasas de crecimiento entre un año y otro. Tengo las tasas de crecimiento de las interanuales de varios años y con eso trato de ver la evolución promedio. ¿Cómo hago la evolución promedio? Veo de 4 años y veo cuál es la evolución promedio. En función a eso saco una tasa de crecimiento. Y entonces si tengo la matrícula proyectada, lo único que hago es ver la matrícula de un año y ver por la tasa de crecimiento. Y así voy analizando cuál es la tasa de crecimiento para los próximos años. El rigor es que pueden esconder bastantes promedios, pero ante la insuficiente información, que eso es lo otro que puede pasar, no tener la información precisa para poder ir hacia la demanda efectiva sin proyecto, y entonces ahí puedo tener algún nivel de complicación. Y a partir de eso ya establezco la demanda efectiva sin proyecto. Una vez que tengo la demanda efectiva sin proyecto, ¿no?, tengo que buscar la demanda efectiva con proyecto, es decir, cuántos van a acceder, ¿no?, al proyecto. Y para esto tengo que tener en cuenta que cada vez mayor cantidad de personas reciba el nivel educativo respectivo en la edad normativa que corresponda. Eso va a generar cambios en las tasas de aprobación, repetición y deserción. Luego, analizar qué parte de la población que no asistía empieza a hacerlo gracias al proyecto. Es decir, lo que les decía también hace un momento, cuando la demanda se moviliza, cuando todo el mundo se entere que el proyecto se está haciendo bien, es importante, lo que va a pasar es, va a reducirse la deserción.
o va a haber más asistencia. Y al haber más asistencia, lo que va a pasar es que va a haber menos gente que va a repetir y más gente que va a aprobar. Y entonces la demanda se va a mover entre el primer grado, el segundo grado, tercer grado, y eso va a ir en procura de la mejora. Entonces la demanda efectiva con proyecto tiene que tener en cuenta esas características. Entonces en la ejecución del proyecto, como trae cambios en el rendimiento y por ende cambios en la tasa de aprobación, desaprobación y deserción que les estaba explicando, se asume que el centro educativo donde se va a aplicar el proyecto va a comenzar a tener tasas de aprobación y deserción similares a los otros centros educativos, y en función a eso se puede hacer la proyección a nivel de todos los centros educativos y poder tener la demanda efectiva con proyecto en base a estos parámetros de desarrollo. Entonces, esa demanda efectiva con proyecto, de manera similar al caso de la demanda potencial, se procede a hallar la población que demandará el servicio con la presencia del proyecto para el área de influencia. Y es así que se puede hacer la proyección no solamente para el primer grado, sino para el segundo grado y el tercer grado. Y en función a eso se harán los estimados para el año de inversión de la demanda efectiva sin proyecto, y luego se procederá a calcular la demanda para los siguientes años usando las tasas de aprobación, desaprobación y deserción de cada año. Y en función a eso se puede comenzar a sacar para el segundo año, para el segundo grado, nuevamente para un año, luego para el próximo año y así sucesivamente, ¿no? Hasta obtener la demanda efectiva con proyecto. Entonces, cuando se tenga la demanda total, entonces ya se tendrá la evolución histórica hacia los años posteriores. Eso con respecto al análisis de la demanda. Luego, en el análisis de la oferta, hay que ver la parte optimizada de la oferta. Entonces, en la oferta, tengo que diagnosticar la oferta de los servicios. ¿Qué servicios hay? ¿Cómo se da el servicio? ¿Cuáles son las características del servicio? Entonces, tengo que ver respecto al centro educativo que estoy analizando, cuáles son las vías de acceso, cuáles son los alumnos, las secciones, los docentes, y a partir de eso, ver cuáles son las características de la movilización de la oferta. Entonces, tengo un centro educativo a partir del cual estoy analizando, y tengo que ver cuáles son los que están en el mismo desarrollo del área de influencia del proyecto. Y a partir de eso, ver cuál es el comportamiento. Entonces, tengo que identificar los recursos físicos y humanos disponibles. ¿Esto para qué? Para ir hacia la oferta optimizada. Entonces, a nivel de infraestructura, ver la ubicación, los años de construcción, el estado de conservación, la disposición de servicio, la vida útil, el número de aulas, la vía de acceso. Y con eso, establecer cuáles son las características de esos recursos y cómo esos recursos van a incidir en el desarrollo del proyecto. Entonces, se ven los recursos físicos, los recursos disponibles, y a partir de eso ver los recursos humanos, establecer la situación actual de esos recursos humanos, cuáles son las características, los criterios considerados para evaluar el cumplimiento de los estándares, que esos son estándares que tiene el propio proyecto, los materiales y equipos que tiene el proyecto, la identificación de los recursos físicos que tenga el proyecto, los criterios para evaluar esos recursos físicos para ver en qué estado están, y a partir de eso establecer los estándares óptimos del uso de esos recursos, que eso nuevamente están en toda la normatividad ligada al proyecto de inversión pública. Y a partir de eso ver la oferta optimizada de ambientes, es decir, cuántos ambientes tengo, cómo los puedo usar, qué características tengo, y a partir de eso ver cuánto puedo optimizar en función a alumnos, en función a secciones y en función inclusive a turnos y horarios. A partir de eso, la oferta optimizada de los recursos, establecer cuántos de esos recursos puedo usar, a qué nivel los puedo usar, ¿no? Igual de los recursos físicos, y con eso tener ya un resumen de la oferta optimizada del centro educativo, tanto por ambientes, por recursos humanos según capacidad de docentes y por recursos físicos. Y en función a eso, ver la oferta optimizada a nivel de alumnos y a nivel de secciones. Con lo cual, se podrá hallar la oferta optimizada para cada uno de los grados y el nivel educativo. Y de esa manera ver si la oferta que se está obteniendo a nivel de cada grado, en función a las características de uso de alumnos, se puede establecer la identificación y predicción de la oferta optimizada, utilizando, por cierto, nuevamente la matrícula histórica y las tasas de crecimiento
que se calcula en función a la proyección de la población de los centros educativos. Entonces, con eso se hace los cupos disponibles del resto de centros educativos, ¿no? Agrupando los alumnos de todos los colegios, se calcula la capacidad ociosa de cada uno de los grados en el siguiente, así como se presenta en este cuadro, y se tiene la oferta optimizada, la matrícula proyectada y los cupos disponibles. De esa manera yo sé cuántos son los cupos disponibles y en función a eso establecer la disponibilidad que se tiene. Con eso ya tengo el análisis de la oferta, la demanda, y puedo hacer el balance que me da la demanda con proyecto versus la oferta optimizada. La demanda, por lo general, siempre es mayor que el proyecto, y eso me ayuda a analizar cuántos alumnos van a demandar de los servicios de los proyectos, y en función a eso establecer los parámetros de desarrollo. Entonces, es necesario determinar el número de personas que se va a atender en cada una de las alternativas. No necesariamente se va a poder atender a todos, como les decía, podrán existir ciertas limitaciones que no van a permitir cubrir el déficit de oferta existente a nivel de presupuesto, capacidad física, capacidad institucional, y a partir de eso ver si se cubre el 100% de la demanda efectiva o no. Si se cubre el 100%, se debe restar los cupos disponibles en el área de colegios del área de influencia para poder establecer los servicios que se ofrecerán efectivamente. Y contra eso, establecer los requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto a nivel de infraestructura, que son tamaño y características de funcionalidad, a nivel del comportamiento de la demanda efectiva, ¿no? En el marco de los cupos disponibles y en el marco del número máximo de alumnos que tengan por cada sección, y en función a eso establecer los requerimientos de los servicios del proyecto para cada uno de los años, y a fin de ver cuál es la brecha de los ambientes. En caso de que exista una brecha positiva de ambientes, se debe primero rehabilitar las aulas y luego construir nuevas aulas, para con la rehabilitación aumentar la capacidad instalada y con construir nuevas aulas poder atender el déficit de desarrollo. Y a partir de eso se hacen los requerimientos para ofrecer los servicios, requerimientos de reparación de aulas, requerimientos de sustitución de aulas y ver los requerimientos de construcción, si es que son necesarios. Con eso uno tiene el planteamiento adecuado. Finalmente, hay que establecer los requerimientos de los recursos humanos. De esa misma manera, igual como se hacía para la brecha de ambiente, se calcula la brecha de recursos humanos, ¿no? Entonces igual se analiza las secciones requeridas, la oferta optimizada y la brecha, ¿no? Y eso se analiza de tal manera de ver la evolución. Entonces, en casi todos los casos, como ven en los cuadros, el comportamiento es adecuado y se puede establecer cuál es la capacidad de requerimiento, de capacidad en este caso docente o del recurso humano para poder atender el proyecto. Y eso puede permitir luego pasar a una adecuada cuantificación de los costos y programación de las actividades, que eso se ve en la parte del estudio técnico, ¿no? Entonces, igual como se ha hecho para el tema de las aulas, de los recursos humanos, se puede hacer para el equipamiento, los insumos y los recursos pedagógicos, que los invito a que lo revisen, y con eso se acaba parte de la balance, la oferta y la demanda. Entonces, lo que hemos visto ahora para terminar es el estudio ligado a la parte de análisis del mercado, que como ven es la parte más importante, porque a partir de esto ya se puede hacer la programación de actividades y el costo del proyecto, que este costo del proyecto es el enlace para luego hacer la evaluación del proyecto, que eso ya se va a resolver en el otro módulo. Entonces el día de mañana vamos a ver, para terminar, el día de mañana vamos a ver estas dos partes de acá, ¿no? Que es lo que nos ha faltado ahora revisar. Ver cómo se enfrenta este desarrollo, y con este mismo ejemplo que hemos terminado de analizar, el análisis de demanda, oferta y balance de oferta y demanda, vamos a ver la programación y costo del proyecto. Bueno, con eso acabamos por hoy día. Muchas gracias.